Buenas tardes, estimados participantes del área de cultura, en caso de ajedrez. Esta actividad tiene por finalidad dar una explicación breve sobre lo que es la historia del ajedrez, cómo inició en su época y cómo fue la evolución durante el transcurrir de la historia. Y algunas posiciones básicas y otros elementos fundamentales de lo que es el ajedrez. Vamos a analizar una lámina donde tiene que ver sobre la historia del ajedrez. Como se lo di, manifesté anteriormente, el ajedrez tiene una evolución del transcurrir de la historia, ha tenido un desarrollo importante, una evolución. Y bueno, claramente el ajedrez tiene su origen en la India. Como manifiesta la lámina, la invención del ajedrez se ha atribuido a los hindúes, a los árabes, a los persas, a los egipcios, a los babilonios, chinos, griegos, romanos, judíos, griegos, araucanos, castellanos, irlandeses, italianos, galos, entre otros. El ajedrez claramente tiene más de 1200 años de antigüedad. Hoy se cree que el ajedrez constituye una evolución de un juego de mesa llamado Shatranjal, o que proviene a su vez del Chaturanga, es ideado en la India en el siglo VI. Se le atribuye que desde ahí ya se conocen algunos indicios en la historia de lo que es este juego, que tiene mucha similitud a lo que es el ajedrez. Ustedes pueden observar en el fondo las piezas que eran de la época del Chaturanga como juego antiguo, también conocido como el Chatra. En esta evolución del ajedrez, claramente sabemos que hay muchos personas que atribuyen el origen del ajedrez varias partes del mundo, ¿no? Muchos hablan de Egipto, hablan también de China, pero en este caso pues, vamos a hablar del origen hindú, ¿no? De la India, el cual pues tiene claramente sus inicios y tiene una fundamentación bastante teórica en cuanto a esto. Continuando con parte de la historia, podemos ver que, como se lo dije, el Chaturanga es un antiguo juego originario de la India, del cual parece provenir del ajedrez, tal como se conoce hoy en día. Asimismo, otros juegos como el Shogi, el Changi, el Marku, la referencia más antigua al Chaturanga que existe se encuentra en el Mahabharata, escrito alrededor del año 500 a.C. Es decir, que el ajedrez, imagínense, la historia que tiene, los años de evolución que ha tenido en el transcurso de la historia, podemos observar que aquí sí se observan los 64 casillas, 8 por 8, en las 16 casillas, ¿no? De negras, tanto blancas también, a un modo distinto, pero sí se notan las piezas que se adaptan al contexto social, tal como el caso del elefante. Esas piezas fueron cambiando a medida que se fueron evolucionando, que fueron extendiéndose en todo el mundo. Primero se extendió claramente en la India, tuvo una distribución por todo ese sector, toda esa región, y fue evolucionando hasta que llegó a Europa y ahí fue llevado a un contexto real, en el caso de su ambiente, en el caso de las torres, del caballo, tal y como lo conocemos hoy en día. En parte de la historia también se le conoce, importante aclarar, de que muchos dicen que el origen del ajedrez proviene de Egipto, otros le agregan otros tipos de fundamento teórico en cuanto a su historia. Vamos a hablar de una de las leyendas más conocidas en el caso de la historia del ajedrez, como es la leyenda de Sisak, el cual pues es una leyenda que muchos ajedrecistas lo toman como el origen del ajedrez. Y por lo tanto, bueno, vamos a hablar de lo que es la leyenda de Sisak. La laguna histórica acerca del origen del ajedrez contribuyeron al florecimiento de diversas leyendas. Entre ellas podemos destacar la del joven Lao Sisak. Sabemos que hay un vacío histórico y aún no se le atribuye en sí de dónde proviene el ajedrez, pero surgieron varias leyendas y esta es una de las más
conocidas en el área de la historia de lo que es el ajedrez. Podemos destacar, como lo dije anteriormente, la del joven Laur Sisá. En un reino de la antigua India había un poderoso rey llamado Raid Valiente, tan rico y rodeado de todos los placeres que de ninguno de ellos gozaba. Ordenó a uno de sus sirvientes llamado Laor Sisá que le creara un juego capaz de entretenerle. Sabemos que el rey estaba bastante aburrido, no tenía entretenimiento y quería algo que le permitiera dedicar el tiempo y utilizar su tiempo en otra cosa. Por lo tanto, utilizó a su sirviente, la Sisá, y la Sisá, como sabio, en cuanto se puede dar a conocer aquí en esta leyenda, claramente le dijo que sí, y se tomó su tiempo para diseñar un juego que entretuviese al rey. Pasado algún tiempo, Sisá presentó a su señor un juego que emulaba la guerra y que se jugaba en un tablero con 64 casillas alternativamente, blancas y negras, dispuestas en 8 filas y 8 columnas. Ahí claramente está cuando la UCSA diseñó su juego tal como lo conocemos ahorita en la actualidad, el ajedrez. La leyenda de Sisá el Brahma quedó tan encantado que se le permitió escoger su recompensa. Sisá le dijo, oh gran Rajá, dame tantos granos de trigo como cabe en las 64 casillas del tablero, de tal manera que se ponga un grano en la primera casilla, 2 granos en la segunda, 4 en la tercera, 8 para la cuarta, y así sucesivamente siempre el doble de los granos en cada casilla corresponde a las 64. Esta será para mí un regalo inapreciable. Si pueden notar, la UNISA fue muy sabio y al analizar matemáticamente o analizando o aplicando la lógica, claramente se puede observar que es una fórmula matemática claramente incalculable, porque imagínense 64 casillas, al colocar un grano de trigo en la primera casilla, 2 en la segunda, 4 en la tercera, y así sucesivamente, 8 en la cuarta, y en la quinta le correspondería 16, y en la sexta le correspondería 32, y así sucesivamente hasta llegar a las 64. Y eso es un cálculo de verdad bastante grande, en el cual pues el Brahma encantado por la modesta petición de Sisá accedió enseguida, pero su alegría pronto se truncaría porque esa ira que le dio al darse cuenta de que con todo el trigo de su país alcanzaría a pagar semejante suma. Por el desarrollo de la matemática se ha aprendido que esta cifra es una progresión geométrica de razón 2 y prácticamente, como podemos analizar, esos valores son incalculables. Prácticamente, como lo dice aquí en la lámina, con esta cantidad de granos se podría cubrir toda la Tierra con una capa de 5 centímetros de espesor. Es decir, que era incalculable ese pago. Y sabemos que la matemática tiene que ver con el ajedrez. Claramente, en las actividades posteriores se va a ver una relación que hay de la matemática con el ajedrez, incluso hasta con la geometría. Es decir, que tiene mucha relación. Eh, Analizando también, hablando también de esta leyenda, Sisa tenía un hijo llamado Sa, y de ahí derivó el nombre de su juego, el Sa, o ajedrez, conocido ahora en la actualidad como el ajedrez. Ese se le atribuye cuál es el hijo, se puede preguntar en alguna actividad que realicemos posteriores, cuál es el hijo, cómo se llamaba el hijo de la Sa, al cual se le atribuye el nombre del ajedrez, llamado Sa. Podemos también observar las diferentes fichas del ajedrez, el peón, la torre, el caballo, el alfil, la reina y el rey. La numeración, el valor que se le da en el ajedrez, hay varios valores que se le dan. Eh, es muy conocido, bueno, el peón se le da el valor de número 1, la torre tiene un valor de 5 puntos, el caballo se le dan 3 puntos, algunos le dan 4, el alfil 3 puntos, la reina 9 puntos, y el rey no tiene precio porque es la pieza más importante. Si se le aplica un jaque mate al rey, es decir, se pierde, Conticante logra derribar el rey, prácticamente el juego prácticamente el juego se acaba en ese momento, el jaque mate, y se pierde el juego, que es el objetivo del ajedrez, ¿verdad?
a atacar el rey y lograr capturarlo. Ese es el objetivo del ajedrez, aplicando estrategias de defensa y ataque, utilizando toda la inteligencia, todo el análisis de cualquier jugada de estrategia, análisis coherente que pueda utilizar esas herramientas. Es decir, es un deporte intelectual donde desarrolla bastantes habilidades, donde permite que el cerebro funcione y adquirir una capacidad lógica matemática que nos va a permitir aún mejorar la utilización de nuestro cerebro. Posteriormente, vamos a hablar ahora de lo que son las reglas del ajedrez. Ya conocemos algo de la historia, vamos a hablar de algunas partes elementales que se debe conocer, que todo principiante debe tener conocimiento. El ajedrez, como sabemos, tiene 64 casillas, 8 filas y 8 columnas, ¿verdad? Podemos decir horizontales y verticales. La numeración que tiene el tablero de ajedrez, una numeración de, de números y de letras, se puede también decir que esa numeración algebraica, tanto de números, tanto de letras, se distribuye de la siguiente manera. En el tablero, la fila número 1 y la fila número 2 siempre se va a ubicar las fichas blancas. Esas fichas blancas se van a ubicar con un orden estratégico, tal y como se observa en la imagen. La torre, el A1, blanca, B1 el caballo, C1 el alfil, D1 la reina, E1 el rey, F1 el alfil, G1 el caballo y H1 la torre. Y los peones en la fila número 2. Esta es la posición. Siempre los alfiles siempre van a estar al lado del rey y de la reina. Y los caballos al lado de la torre y al lado de los alfiles. Y los peones, como están ahí, puede decir que es la infantería y tiene cada una de sus piezas tiene un movimiento. En el caso de las negras siempre se van a ubicar en la fila número 7 y en la fila número 8. Igualmente se ubican A1, A8, B8, C8, D8, 8, F8, 8 y H8 como están la posición de las piezas. Igualmente cada uno de los peones. Es decir, que esa es la ubicación clara que podemos observar en la otra imagen, que el A1, el B1, el C1, el D1, el E1, el F1, el G1, el H1, como se debe ubicar la pieza, A1 y H1 las torres, B1 y G1 los caballos, C1 y F1 los alfiles, D1 es la reina y E1 es el rey. Es claramente que había siempre en la regla del ajedrez hubo siempre un inconveniente de cómo, de dónde debería ubicarse el rey. Y por lo tanto se llegó a un acuerdo en la Federación, ¿verdad?, Internacional de Ajedrez y se ubicó se dio esa regla de que la reina siempre se debe ubicar en su color. En el caso de la blanca siempre debe ubicarse en la casilla blanca. En el caso de las negras debe ubicarse en la casilla negra. Y ahí siempre vamos a saber dónde es la ubicación de la reina y dónde es la ubicación del rey. Esta ubicación algebraica es importante porque en alguna actividad que se le va a realizar, un cuestionario, test, una evaluación, se le va a preguntar, por lo menos, cuál es el movimiento del ajedrez, cómo mueve el ajedrez, en qué casillas podría moverse. Claramente, si lo ubicamos en el caballo, que está aquí, G1, podría decir que el caballo se puede mover fácilmente en H3 o que el caballo podría moverse en G, ¿qué podría decir? En G3, prácticamente también se podría decir. En los caballos del lado, del otro lado, donde está B1, podría decirse que se ubica en B3, o podría ubicarse también, bueno, en B3 como tal, o en C3. Vamos ahora posteriormente a hablar del peón. El peón es la pieza más numerosa del juego del ajedrez y representa la infantería. Ya sabemos que se ubica en la blanca, en la fila número 2, las negras en la fila número 7. Cada jugador comienza con 8 peones de lado a lado. Se inicia
siempre por los peones y claramente ya sabemos que siempre se debe atacar el centro del tablero para tener mayor posibilidad de ganar el juego. Si logramos dominar el centro, tenemos mayor capacidad de ataque, de defensa y de control de cada uno de los juegos, porque todo gira hacia quien logra dominar el centro del tablero. Eh, Vamos a continuar. El movimiento del peón siempre se mueve hacia adelante, nunca retrocede. Como puede observar, siempre se mueve hacia adelante y la única manera de él eliminar sus casillas es de manera diagonal, ¿sí? De manera diagonal, como está la G. Él es la única manera de quitar una casilla y corre hacia adelante. También vamos a hablar ahí de la captura al peón del paso, del peón, de la captura al peón del paso, o le dicen algunos peón al paso. Si una casilla está en la fila número 5 y uno de los peones corre dos casillas, por lógicamente ahí se va a dar peón al paso, porque como ustedes observan en la imagen, la fila, la que está en la número 5, captura a la que estaba en la casilla que corre dos casillas y puede eliminarla. También vamos a continuar explicando esta más a posterior, esta regla, ¿no? De lo que es el peón del paso. Claramente la imagen lo aclara, llegando en la fila número 5 y el que corre dos casillas, el peón pasa a una diagonal, pero le quita el peón al que corrió la ficha, que en este caso sería la ficha negra, la que pierde su peón. La coronación del peón, si el peón llega en el caso de las blancas, si llegan a la fila número 8, o en el caso de la negra, si llegan a la fila número 1, se llama lo que es la coronación. Al coronar, puede decidirse cambiar la pieza que se haya perdido, ya sea en reina, ya sea caballo, torre, la pieza que haya perdido el contrincante. Claramente el más pequeño se puede convertir en el más grande. De ahí recalco una película que se llama La Reina del Kei, La Reina del Ajedrez, una niña de África, de Sudáfrica, que no conocía el ajedrez, no sabía leer ni escribir, le gustó tanto el ajedrez que tomó la decisión de aprenderlo y fue representante de su país y llegó a ganar varios campeonatos y fue muy conocida. Es bueno que vean esta película para que analicen un poquito sobre esta historia de lo que es el ajedrez, el gran mundo del ajedrez. El caballo ya sabemos que se corre, que su ficha se mueve en el L, está ubicada en B1, en G1 en el caso de las blancas, B8 y en G8 en el caso de las negras, y sus movimientos son el L, como lo vamos a ver aquí. Ya lo había aplicado anteriormente y está claramente identificado cuál es el movimiento del caballo. Ahora, el alfil primero fue un elefante, actualmente en la India, ¿verdad? Como ustedes pudieron observar en el Chaturanga, pero después pasó a ser el obispo, que es la representación del alfil. Y la palabra alfil, bueno, proviene del árabe, ahí está, proveniente de persa, cuyo significado es el elefante, y a su vez del persa. Después fue evolucionando y fue tomado en cuenta como el obispo, que es como lo conocemos actualmente, ¿no? Está ubicada en la casilla C1 y F1 en el caso de las blancas, y C8 y F8 en el caso de las negras. Sus movimientos son diagonales, como lo observamos aquí, en su color, ¿sí? Vemos la ficha, la fil, que se encuentra el E4 y podemos ver que ese es el movimiento diagonal, siempre donde esté cada una de sus casillas de acuerdo a su color. Lo único que no puede hacer la fil es pasar por encima de ninguna pieza. La única pieza que pasa por encima de una pieza, valga la redundancia, es el caballo. La única opción donde también se puede saltar una pieza es en el caso de la torre, cuando saltan por encima del rey para hacer el enroque, ya sea corto o sea largo, de acuerdo a si está al lado del rey o si está al lado de la reina. Eso lo vamos a analizar más adelante. La torre, ya sabemos que la torre se mueve tanto horizontal como vertical, pero nunca puede pasar por encima de una pieza, salvo en esta posición que podemos ver, que es cuando se hace el enroque. Cuando el rey se encuentra aquí, en esta posición, en E1, ahí podemos hacer el enroque corto o el enroque
largo, siempre y cuando no haya movido ni la torre y no haya movido el rey. Ese es el movimiento, aquí vamos a observar el movimiento de la torre, horizontal o vertical. Como está en ese momento, ahí la torre está ubicada en C5. ¿Okay? Ahora continuamos. El movimiento del enroque, que era el que le estaba explicando anteriormente, uno de los objetivos del juego es ubicar, siempre tratar de que en la fila número 1, en el caso de las blancas, quede despejado y que las fichas hayan salido a ataque. Al quedar un ejemplo aquí, como pueden observar, aquí está el rey, el E1, y tenemos en H1 la torre. Al quedar solo, si yo quiero defender mi rey, yo hago el enroque y ubico entonces el rey en G1 y la torre en F1. Y es la única manera en que puede, aparte del caballo, saltar una pieza. Eso se llama, este es el enroque corto. Ahora podemos hacer también un enroque largo al lado donde estaba la reina. Aquí podemos ubicar, en el caso de las blancas, el E1 donde está el rey, el A1 donde está la torre, y vamos a hacer el enroque y entonces pasaría el rey a C1 y pasaría la torre a D1. Ese sería el enroque. El objetivo del enroque siempre es proteger al rey. Es la iniciativa de este juego. Para poder hacer un enroque, claramente, como se lo dije, no puede haber sido amenazado el rey en ningún momento. Si el rey está amenazado, no se puede hacer ningún enroque. Si el rey ha sido movido anteriormente, no puede hacerse el enroque. Si alguna de las torres la moví por ese lado donde se movió esa torre, no puede hacerse el enroque. La dama es la pieza más pesada del ajedrez, la más importante, la que tiene 9 puntos y tiene cualquier tipo de movimiento. Pero lo único que no puede hacer es saltar por encima de otra pieza. Puede mover cualquier tipo de movimiento. En el caso del rey, que es el objetivo al cual debemos buscar la manera de alcanzar, de quitar, ¿verdad? De atacar, de anular, podemos observar que el rey solamente se mueve una sola pieza se puede mover. Y el rey, pues a pesar de que se mueve una pieza en todo cualquier tipo de casilla, es el único movimiento que puede hacer. Y el objetivo del juego, pues es atrapar el rey, como lo dice ahí en la lámina, con un jaque mate. Si no tienen más opciones, es jaque mate. Si hay una amenaza, es jaque. Si él puede utilizar otra estrategia de salir de esa amenaza, ya se quitaría el jaque y seguiría el juego como tal. Cada jugador, pues claro, dispone de un rey, el cual debe proteger. Los movimientos de rey ya se los aclaramos, como puede moverse en una sola casilla, diagonal, horizontal, vertical, horizontal, pero siempre un movimiento, una sola casilla. O escaque también, como es conocido. Aquí tenemos también el caso del ahogado, cuando ya no puede hacerse ningún movimiento y igualito en ese movimiento no es afectado el rey, pues se llega a lo que es tablas y no tiene movimientos legales el rey para moverse y por lo tanto pues ahí hasta ahí acaba la partida y ahí hay tablas y se vuelve a iniciar el juego. Eh, Aquí vemos algunas posiciones de jaque mate que se analizarán más adelante. Aquí tenemos algunas listas de los grandes maestros más jóvenes de la historia. Ya conocemos a Bobby Fischer, le recomiendo la película de Bobby Fischer, el cual quita ese poder que tenían los rusos, que prácticamente era, nadie le podía ganar y salió Bobby Fischer de la nada y logró ganar. Una película bien importante que pueden ustedes ver. Aquí están los campeones del mundo, debemos observar los diferentes campeones a nivel mundial y podemos ver, bueno, la evolución como fue alcanzando. Aquí están uno de los mejores ganadores de la historia. Conocemos a Capablanca, ahí está Boifiche, Kasparov, Karpov, y bueno, unos grandes campeones de lo que es el ajedrez. Aquí vemos algunos otros campeones del 2006 a 2007 y el del 2007 presente. Y bueno, vamos a hablar de que, bueno, que el ajedrez es un deporte de ciencia y es un juego, como se lo dije, de ejercicio mental.
Ahora, para analizar otra parte, vamos a ver este, una actividad también importante que se puede desarrollar en lo que es el ajedrez. Yo les recomiendo a ustedes eh, tratar de ingresar en una página que se llama chess.com. En esa página de chess.com ustedes se van a registrar, van a crear su seudónimo a través también de su correo y van a poder ingresar a esta plataforma, la cual les va a permitir invitar amigos y poder jugar online. Es decir, con sus propios compañeros de clase, ustedes van a poder jugar y aquí vamos a hacer una actividad que va a ser evaluada práctica. Se va a poder evidenciar en esta plataforma cuántos juegos ha realizado, si a cuántos empates, tablas y una estadística de su evolución como los juegos que haya realizado aquí en la plataforma con sus compañeros. También se puede jugar con personas de cualquier parte del mundo y bueno, pero lo recomendable pues siempre dominar un poquito más el área del ajedrez, algunos movimientos básicos y bueno, para que les permita tener mayor capacidad de ganar el ajedrez. Les voy a mostrar un pequeño video aquí en la página de chess.com donde ustedes van a observar algo muy importante. Se ha dicho que los peones son el alma del ajedrez, y aunque es la pieza menos valiosa sobre el tablero, la fuerza o debilidad combinada de tus peones puede marcar la diferencia entre ganar o perder una partida. Los peones conectados pueden ser muy poderosos. Echemos un vistazo a algunos ejemplos. En esta posición, los peones blancos están conectados en una fila en A2, B2 y C2. Observa que el rey negro tendría que hacer muchas jugadas para conseguir atacar alguno de ellos. Si las negras juegan alfil E6, atacando el peón de A2, observa que el blanco puede jugar A3, llevando el peón fuera de peligro y el rey negro no puede capturar el peón en A3 porque queda defendido por el de B2. La habilidad de los peones ligados de defenderse entre sí es un poderoso recurso. Echemos un vistazo a esta posición. Las negras tienen dos peones que están doblados en C5 y C6. Ninguno de esos peones puede defender al otro, y el peón de C6 está paralizado porque el de C5 está en su camino. Así que las blancas pueden jugar alfil A4, amenazando capturar el peón de C6, que como no puede mover porque está bloqueado, las blancas lo ganarán en su siguiente movimiento. Recuerda, los peones son más fuertes cuando están juntos y más débiles cuando están separados. En esta posición, las negras tienen peones en A6 y C6. Dado que ninguno de esos peones puede proteger al otro, se consideran peones aislados y con frecuencia son objetivos de ataque. Observa que las blancas pueden jugar rey C5, atacando el peón de C6, y las negras no pueden proteger al peón aislado. Las blancas también tienen la opción de jugar alfil C4, amenazando el peón de A6. Un grupo de peones ligados constituye una isla de peones. Cuantas menos islas de peones tengas, más sencillo te resultará protegerlos. Echa un vistazo a esta posición. Las blancas tienen peones en H4, G3, F2, E2, D3 y C4, todos conectados en una sola isla. Compara esto con las negras. Las negras tienen un peón aislado en H7, una isla, peones en E7 y F6, una segunda isla, y peones doblados en C6 y C5, una tercera isla. Observa que las blancas pueden jugar torre G7, atacando dos islas de peones al mismo tiempo al amenazar capturar los peones de H7 y E7. El rey negro es capaz de defender uno de esos peones, pero no ambos. Tras rey D7, torre por H7, como las blancas solo tienen una isla de peones, la torre negra solo puede atacar E2 con torre A2, que es fácilmente defendido por el rey blanco con rey F3. Ahora que has aprendido la fuerza y las debilidades de diferentes formaciones de peones, es tu turno para atacar y defender estructuras de peones. Eh, Como ustedes pueden observar, chicos, continuando, eh,
ahí se puede observar cómo deben utilizarse los peones, cómo deben salir los peones. Siempre deben salir los peones hacia el centro, ¿sí? Y tratando de buscar siempre tener mayor dominio, un mejor control de lo que es el ajedrez. Esta es una de las primeras jugadas que vamos a analizar. Ahorita lo que hablamos en esta clase fue solamente de la historia del ajedrez, algunas posiciones básicas, y quería que ustedes se agreguen a chess.com por un seudónimo a través de su correo. Después de eso, que ustedes tengan el correo, deberán mandarme por el mismo grupo, ya sea por la plataforma, su seudónimo para invitarnos y compartir por las aulas y tratar de hacer un campeonato virtual por cada grado y después por las demás secciones para ver cómo está la evolución del ajedrez y poder jugar ya en plataforma. Y así, pues, igualito podemos jugar virtualmente y entonces con los seudónimos nos vamos a invitar entre compañeros y así jugar en una hora específica. Aquí ustedes claramente después que se registren y jueguen, ustedes van a meterse aquí en la parte de estadística. Vamos a ver si la aplicación nos lo permite. Y van a ver aquí su historial. Cómo está su historial de juego. Cuántas partidas ha ganado. Nos van a decir cuántas perdieron. Aquí yo estoy acabando de ingresar a esta página. Van a decir por lo menos cuál es su racha ganadora. Si usted ha ganado un solo juego. Si ha tenido oponentes. Cuántos ganado, cuántos ha perdido y cuántos ha empatado. Entonces ahí vamos a ver esa evolución, ahí le van a sacar una foto y la van a agregar a la plataforma. Ustedes cuando tengan la foto yo le voy a habilitar fotos para que muestren la partida o en la misma clase ustedes me van a mostrar la foto y yo pueda ver, ustedes van a compartir la imagen en un momento y yo puedo ver cuál es su historial. Eso es una evaluación práctica para también desarrollar, así jugar con sus propios compañeros. También tenemos una opción aquí fácil para jugar con la computadora y bueno, la computadora nos va a permitir también practicar antes de irnos a un juego online, ¿sí? Aplicando una serie de estrategias en las cuales pues tenemos que tratar de ir desarrollando y bueno, aquí fácilmente, bueno, vamos a ver, voy a hacer una pequeña muestra, si la computadora lo permite, de todas maneras, ustedes pueden observar aquí, yo puedo salir por el peón que está en E2 hacia, puedo ir directamente hacia E4, ok, aquí puedo aplicar lo que yo les comenté, vamos a ver, voy a irme hacia E4, voy a salir siempre como salía Fischer, y bueno, la computadora va a hacer su jugada, él va a salir con caballo, que es lo recomendable, salir con caballo para tratar de despejar de que esta zona queda abierta, queda libre, para que quede solamente el rey con las torres. ¿Ves? Yo puedo fácilmente, bueno, mover mi otro peón o mover a la reina, como quiera. Yo aquí, si moviera aquí la reina, lógicamente es atacada por el caballo. Rápidamente, bueno, puedo jugar la torre, perdón, la reina, y así sucesivamente. Esto me va a permitir a mí a realizar diferentes juegos. La computadora está haciendo el juego que debería hacer, tratar de despejar siempre eh, para poder hacer un enroque. Prácticamente por descuido o lo que sea, ese juego, eso es lo que es estrategia. La computadora de una vez tomó a la reina, pero es como una muestra para que usted vea que con la computadora se puede jugar. Por aquí también podemos hacer, le voy a mostrar otro aplicativo de lo que es este programa de chess.com y donde podemos demostrar que aquí, bueno, hay muchas actividades que podemos hacer. Aquí podemos ver en una parte donde están las lecciones y ustedes van a poder ver diferentes actividades, estrategias para poder jugar, ¿sí? El ajedrez. En las próximas clases vamos a ver unos videos donde vamos a analizar algunos juegos de jaque mate. Aquí podemos ver también, si yo utilizo con cualquier persona del mundo, yo puedo jugar. Aquí podemos jugar con cualquiera, con ecuatorianos, Ecuador, con Inglaterra, con ingleses, con cuanto usted quiera. Aquí también vamos a ver de las lecciones y aquí en esta parte de las lecciones ustedes pueden ingresar
y pueden ver algunos tutoriales de cómo jugar. Y aparte de lo que yo les estoy hablando, pues van a tener aún mayor dominio del ajedrez, van a ver movimientos de las piezas, del rey de los motivos, eso ya lo estuvimos hablando en las láminas. Aquí van a tener cómo se mueven las piezas, cómo ganaron la partida, cómo capturar las piezas, por lo menos una estrategia sencilla. Le voy a dar una pequeña muestra de cómo ganar una partida y bueno, aquí se voy a aplicar fácilmente un jaque mate como tal. Bueno, entonces vamos a finalizar la clase del día de hoy. Las próximas actividades vamos a analizar estas jugadas y lo que me interesa es que ustedes aprendan un poco. Ahora ustedes van a analizar un poco de estas actividades. Se va a colocar un link donde va a haber unos cuestionarios y ustedes me van a dar una serie de respuestas a las cuales yo les voy a dar varias alternativas para que ustedes den respuestas de acuerdo a la historia del ajedrez y las que son las posiciones básicas y también algunos movimientos, ya sea del peón, de la torre, de la reina, del rey y de caballo como tal. Pero bueno, que haya sido un poquito claro. Las dudas se las vamos a dar en una clase online, el cual pues podamos verla un poquito más práctica y que ustedes puedan hacer alguna serie de preguntas. Así que espero que analicen este tema. Nos vemos en una próxima clase y bueno, entonces hasta una nueva oportunidad. Les habló el profesor Wilfredo Flores. Espero hayan entendido y bueno, entonces cualquier sugerencia o pregunta la hacen llegar por la plataforma.